Tiempo para la información económica en Directo América de France 24. Juan Pablo Lucumí, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, afortunadamente. Vamos a comenzar en Asia, Juan Pablo, porque tenemos los indicadores del gigante asiático, los indicadores de crecimiento de China. Así es, los daba la Oficina de Estadísticas Nacionales de China, quien anunciaba el crecimiento en el tercer trimestre de este año de ese país en torno al 4,9% y que también este mismo funcionario o esta misma entidad añadió que si China quiere alcanzar el objetivo esperado del 5%, no solo en términos trimestrales, sino para todo el año, necesitan crecer alrededor del 4,4% en el último trimestre de este año, o sea que todavía le queda un tramo para saber si logran su objetivo. Tenemos que hablar ahora acerca de esa cumbre de las nuevas rutas de la seda que transcurre en China y que avanza ya con algunas noticias. Así es, avanza la agenda con el anuncio del presidente Xi Jinping de los 100.000 millones de dólares adicionales en préstamos que ofrecerán los prestamistas de los proyectos de las nuevas rutas de la seda, es decir, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de ese país. Recordemos que este plan respalda el gran objetivo de China para tener mayor influencia en el mundo fuera de Asia, por medio de proyectos de infraestructura en la misma Asia, pero también en África, América Latina y algunas partes de Europa, con dinero y conocimiento de China. China que promueve que esto es casi que su gran plan Marshall, un gran plan de inversión, pero también hay críticas para estas nuevas cumbres de la ruta y de la seda. Y en varios sectores, porque los críticos dicen que así como llegan grandes proyectos, también hay grandes niveles de endeudamiento precisamente de esos países emergentes o en desarrollo. Se ha tenido, por ejemplo, que negociar los proyectos debido a los altos costos. Otro de ellos es que Beijing se ha visto obligado a enfrentar miles de millones de dólares adicionales y entregarlos a ellos, pues también esto para contrarrestar esos niveles de altos costos que han tenido. Pero también en China ha dicho que los países miembros ya deben más de 300.000 millones de dólares al Banco de Exportación e Importación de China. Así que pues estos países que están en niveles o en escenarios emergentes deben tener más créditos para poder, digamos, subsanar estos escenarios. Y en otras afectaciones, los grandes proyectos de oleoductos, ferrocarriles y autopistas han sido señalados por su enorme huella de carbono, lo que según expertos opinan que los objetivos climáticos de París parecen inalcanzables. Esto dijo el presidente de ese país. Nosotros nos oponemos a las sanciones unilaterales, a la coerción económica, al desacoplamiento y a la desvinculación. China profundizará la cooperación con los socios de las nuevas rutas de la seda y llevaremos este proyecto a una nueva etapa de desarrollo de mayor calidad y nivel, además de trabajar incansablemente para lograr la modernización de todos los países del mundo. Juan Pablo, vamos a repasar ahora otras noticias en el mundo económico. Así es, y empezamos porque el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la posible prohibición del envío de chips de inteligencia artificial que hizo Estados Unidos a China supone una violación a los principios de la economía de mercado y la competencia. Precisamente hablando de chips, la líder de hardware estadounidense Nvidia hizo una alianza estratégica con el gigante tecnológico taiwanés Foxconn con el objetivo de crear fábricas de inteligencia artificial y productos de próxima generación como los cohetes eléctricos. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que los miembros de la Organización de la Cooperación Islámica deberían imponer un embargo petrolero y otras sanciones a Israel después de una explosión en un hospital de Gaza el martes por la noche. Vamos ahora para ver cómo amanecen los mercados a nivel global. Vamos a ver la apertura de algunos, el movimiento, pero también el cierre de otros. Y ese es el caso de Asia, que cerró mixto con leves pérdidas y leves ganancias. El único que reportó números positivos fue Tokio, Japón, con su principal indicador. Las acciones europeas bajaban el miércoles mientras se profundizaban los temores sobre una escalada en Medio Oriente. La evacuación de 6 aeropuertos en Francia por amenazas de atentado también movió las bolsas en el viejo continente. Y al cierre en América Latina de este martes, el día de ayer, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido celebraron el acuerdo alcanzado en Barbados por Venezuela que busca y que se compromete a facilitar unas elecciones justas y competitivas. Se conoció, Juan Pablo, ya el esperado dato de inflación de Reino Unido. Así es, lo esperábamos desde el día de ayer. El dato de septiembre se mantuvo sin cambio respecto a agosto, con el 6,7% interanual. El pronóstico era solo una décima menor y todavía lejos de los objetivos del gobierno de reducir a la mitad, en torno al 4 o al 5% la inflación, pero todavía lejos del objetivo del Banco Central. Esto fue lo que opinó el primer ministro. Abordar la inflación sigue siendo mi prioridad número 1 como primer ministro. Hemos logrado grandes avances, pero sé que aún queda camino por recorrer. Nos apegaremos a nuestro plan y lo haremos.
Terminamos con nuestra cifra del día hoy miércoles. Y son los 710 millones de dólares de crédito que el Congreso de Costa Rica aprobó, un dinero otorgado por el Fondo Monetario Internacional que será entregado en 3 tramos luego de que se cumpla una serie de requisitos del prestamista internacional. Juan Pablo Lucumí con la información económica, muchas gracias. Mañana aquí con más información.